Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos, ¿cómo han estado? Aquí estamos una vez más en su programa, vamos orando hasta que baje el poder. Y hoy quiero hacer algo especial. Yo quiero hablarles un poquito de una mujer importante de la Biblia y quiero que juntos podamos descubrir lo que Dios tiene para nosotros y cómo nosotros podemos ser hombres y mujeres importantes ante los ojos de Dios, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Te invito a que me acompañes al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 8. Eliseo y la tsunamita. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Gloria sea al Señor. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor en esta hora. Padre Celestial, te pido que seas tú hablando a través de mi boca. Me retiro yo de este lugar, Padre Santo, y te pido que seas tú guiando mis palabras, mi mente, mi corazón, y todo lo que se haga en este momento sea para bendición de tu pueblo, Padre. Bendice a todos y cada uno de los que oyen esta palabra, Señor, para que tu palabra fluya a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor, bendito, bendito el Señor. Y en esta hora, querido amigo, hermano, quiero hablarte de una mujer sunamita, ¿verdad? Esta mujer sunamita era de la ciudad de Shumen, que eso quedaba al norte del monte Gilboa, en la antigua Palestina, ¿verdad? Y esta mujer era una mujer, se podría decir que era una mujer prominente, ¿verdad? Una mujer la cual se había fijado cuando el siervo de Dios, Eliseo, el profeta del Señor, pasaba por su ciudad. Ella se había fijado que siempre que el hombre pasaba era de bendición. Quizá él profetizaba, iba enseñando los mandamientos de Dios, y ella sintió en su corazón de hacer algo por el siervo de Dios. Dice que ella siempre le invitaba a comer, ¿verdad? Véngase, hermanito, para acá, véngase, por favor. Aquí tiene su mesa, aquí tenemos unos tamalitos, un caldito de gallina, qué sé yo, hermano, no sabemos qué ella le ofrecía al siervo de Dios, pero siempre en su corazón abría sus puertas, abría su casa para bendecir al siervo de Dios, ¿verdad? Qué precioso eso. Y entonces vemos que ella convence a su marido. Mire qué tremendo esto. Yo me pongo a pensar, imagínense que de pronto su esposa, ¿verdad? Viene y le dice, ¿sabes qué? Quiero que hagamos un cuartito para el siervo de Dios que pasa. Imagínense en ese momento qué tremendo. Yo digo que ella era una mujer íntegra, una mujer que respetaba a su esposo, una mujer que le daba honor a su marido, ¿verdad? Porque qué tremendo, hermanos, y en estos días que estamos viviendo nosotros, sucede una situación así, de que la esposa le dice de pronto, ¿sabes qué? Pedrito o Juan, quiero que hagamos un cuarto para el siervo de Dios. Imagínese si ese hombre no hubiera tenido sabiduría, si él no hubiera conocido a su esposa. Él hubiera tenido celos, se hubiera sentido incómodo. ¿Cómo que le vamos a hacer un cuarto a este otro hombre? No, ¿verdad? Pero ella sabía cómo hablar con sabiduría a su esposo, dándole su lugar, y también ella andaba buscando la bendición de Dios. Yo me imagino que ella se había sentido atraída hacia el poder de Dios, que este siervo del Señor, Eliseo, influía, la manera que él enseñaba de la palabra, la manera que él podía orar por las personas para que se curaran, se sanaran. Yo me imagino que ella no sabía qué darle al siervo de Dios, no sabía cómo ofrecerle, ¿verdad? En ese momento, hermanos, una cosa preciosa. Y yo, hermanos, yo me pongo en el lugar, hermanos, de esta sierva, y me acuerdo en un tiempo, cuando nosotros estábamos pastoreando, ¿verdad?
Durante esos 13 años que estuvimos pastoreando, hermanos, hubo un siervo del Señor. Nosotros le llamábamos el hermano Águila, ¿verdad? Este hermanito tenía una unción del Señor, hermanos, una unción tan preciosa. Era una cosa tremenda. Él podía orar por las personas y ponerle en las manos y ellos recibían el Espíritu Santo. Mire qué poder precioso y maravilloso. Y yo me acuerdo cuando este hermanito se iba a ir de la iglesia porque pues él era como un misionero, seguía estudiando, ¿verdad? Y él seguía trabajando con las familias y todo. Y yo me acuerdo que yo me puse muy triste y ya el día que le íbamos a hacer la despedida del hermano, pues yo no podía parar de llorar porque era como un hueco en mi corazón de una persona tan ungida y que había estado trabajando tan junto con nosotros que se iba a ir. Yo sentía como un padre espiritual que se alejaba, ¿verdad? Y sentía en mi corazón aquello, un dolor, tristeza en mi corazón, ¿verdad? De que el siervo de Dios pues no iba a estar con nosotros, se iba de regreso a su país. Pero algo así yo me imagino que ella en ese momento, yo me imagino que no hallaba qué darle, no hallaba qué ofrecerle. Ella quería estar en presencia de esa unción, de ese beneficio precioso de Dios. Ella entendía y conocía que algo manaba de él, que había ese poder, esa autoridad de Dios sobre ese siervo. Y ella quería de eso, ella necesitaba de eso. Y teniéndolo cerca en su casa, ella sabía que la bendición iba a ser atraída para su hogar. Mire qué precioso esto, hermano. Una cosa tan maravillosa y tan preciosa. Y entonces ella, con esa sabiduría de Dios, hermanos, ella convence a su marido que le hagan un lugar para el siervo de Dios en la casa, ¿verdad? Y dice que le dice, y te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, ¿verdad? Y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él, ¿verdad? Mire qué precioso esto, hermano. Y yo me imagino, hermano, que ella estaba gozosa en su corazón de que el siervo de Dios iba a quedarse ahí cuando Él pudiera pasar, ¿verdad? Y entonces yo me imagino, hermanos, que nos podemos a pensar, ¿verdad? ¿Qué cosas eran las que habían ahí? Dice que había una camita. ¿Qué significaba esa cama? Cuando tú entras a tu habitación y quieres estar a solas con Dios, tú te arrodillas a veces a los pies de tu cama a clamarle a Dios, la intimidad, el momento de el nivel de intimidad con el Espíritu Santo, el momento de intimidad con Dios, el momento que tú y solo y el Señor están juntos, ¿verdad? Qué precioso cuando nosotros podemos crear un aposento alto, podemos crear un lugar en nuestra casa. No sé, hermano, amiga, quizá un closet, quizá un pequeño cuartito, quizá hacer un espacio en tu jardín, donde sea que tú tengas ese altar para Dios, ese lugar especial para Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que le busquemos en nuestra intimidad. Dios quiere que le busquemos desde lo profundo de nuestro corazón cuando estemos a solas, cuando está todo calmado, cuando no hay ruido, cuando cierras tu puerta y puedes estar tú a solas con Dios. Esa intimidad con Dios, eso significaba esa camita, ¿verdad? La intimidad con Dios. Qué precioso. Así también dice que había una mesita. ¿Y qué era la mesa? La mesa es el lugar donde podemos tener comunidad con nuestra familia, un lugar donde viene el alimento en nuestro caso, el alimento espiritual, ¿verdad? Qué precioso eso, amigos, hermanos. ¿Y sabes qué? También había una silla. ¿Y sabes qué es la silla?
La silla simbolizaba el trono de Dios. Cuando tú llegas a esa intimidad, a ese lugar de refugio, a ese lugar donde tú estás con tu Dios, tú llegas y tocas el trono de Dios. Mire qué precioso. Y luego dice que había una lámpara. La lámpara es la luz del Espíritu Santo, la luz de la palabra de Dios. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Verdad? Qué precioso eso. Y mire, hermanos, ella había preparado ese lugar para el siervo de Dios, para la presencia de Dios en su casa. Y qué precioso que tú y yo también podamos preparar ese lugar. No tiene que ser un gran lugar, puede ser un lugar pequeño, pero en el que tú especialmente te dediques ese tiempo para estar a solas con Dios. A veces me acuerdo cuando nosotros nos íbamos a la montaña, había un monte que hace mucho tiempo pues no he sabido, me gustaría volver a encontrarlo. Solíamos ir con la iglesia mía, solíamos ir a ese lugar, se llamaba el Monte Ágape. No sé si usted lo conoce, ¿verdad? Pero ahí nos íbamos a la montaña y había cabañitas que rentaban ellos para las iglesias, pero también había unos pequeños lugares que eran como unos círculos. No sé si tú has estado allí, tú vas a saber de qué te estoy hablando, pero eran como unos círculos de cemento y solo tenía un espacito como una mesita. Y tú entrabas ahí y te encerrabas. Y era para clamar y era para orarle al Señor y un momento a solas con Dios, ¿verdad? Algo precioso, hermanos. Y ya te digo, o sea, ahora mi cuarto donde yo duermo es mi habitación, es mi lugar de buscar al Señor. Y cuando ya luego salgo a la sala, después, a veces me gusta orar temprano en las mañanas, me gusta orar, no sé, a veces el Señor me levanta a las 4, a veces me levanta a las 5, ¿verdad? Y es mi hora de que yo clamo en mi intimidad con Dios. Yo derramo toda mi carga. Como hoy día mi pastor decía, ¿verdad? En la iglesia decía, dejemos todo a mi pastora, perdón, la hermana, ella pasó al frente a hablar sobre el Día de las Madres y ella decía, dejando todo, toda nuestra carga a los pies de Cristo. Mire qué precioso es. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer en nuestra vida diaria. Cuando veas problemas y dificultades en los cuales tú sientes que no tienes fuerza para poder eh, pasarlos, en ese momento es cuando tú tienes que tener ese momento de intimidad con Dios y dejar toda tu ansiedad, todo tu problema, toda tu situación difícil a los pies de Cristo y decirle, Señor, yo no puedo con esto, pero tú eres mi fuerza, tú eres el que me levanta, tú eres el que me ayuda. Y qué precioso, ¿verdad? Cuando podemos hacer eso, amigos, hermanos. Y hablar con Dios no es difícil. No tenemos que hacer oraciones largas y complicadas, no tenemos que repetir cosas. Si tú sabes cómo usar tu teléfono, amigo, hermano, amiga, así es como Dios quiere que tú hables con Él. Agarras tu teléfono y comienzas a decir, oye, sí, fíjate que esto, que el otro, que aquí, que allá, ¿verdad? Así, con esa confianza. Dice la palabra de Dios, acercaos a Dios confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia en el oportuno socorro, porque nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Por eso dice que no dará nuestro pie al resbaladero, porque no se dormirá el que nos guarda, ¿verdad? Qué precioso y qué maravilloso es saber que hay un Dios que te ama, que se preocupa por ti, pero tenemos que darle ese lugar para Él, ese tiempo de tu día, que sea en el tiempo que en tu intimidad estés con Dios, esa comunión con el Señor. Eso es lo que Dios busca de ti. Nos da 24 horas al día.
¿verdad? ¿Qué es 1 hora o 2 horas ante 24 horas? ¿Verdad? Mira qué precioso que podamos hacer eso para nuestro Dios, que podamos dedicarle el tiempo a Él con todo nuestro corazón, sabiendo que Él se preocupa por nosotros, nos ama y quiere bendecirnos, ¿verdad? Sobre todo eso. Y miren lo que sucede aquí, amigos, hermanos. Sigamos adelante con la historia de la tsunamita, ¿verdad? Y dice que de pronto llegó a ese lugar que ya había preparado el siervo del Señor, Eliseo, y él durmió en ese lugar. Y entonces dijo a Jesse su criado, llama a la tsunamita, llámala y tráigala aquí para hablar con ella delante de mí, ¿verdad? Entonces Jesse fue y entonces le dijo a ella que el siervo del Señor solicitaba que viniera a donde él estaba, ¿verdad? Y le dijo, dice que le dijo Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Mire qué precioso eso. Era una mujer importante. Ella no necesitaba visitar al rey, quizá tenía una relación ya buena con las autoridades de esa región, ¿verdad? Quizá tenía una buena relación con el rey, ¿verdad? Y para ella no era necesario esas cosas. Ella estaba complacida con su situación, ¿verdad? Por eso dijo, yo habito en medio de mi pueblo, ¿verdad? Mire qué tremendo esto. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Jessie respondió, he aquí ella no tiene hijos y su marido es viejo. Mire qué tremendo, o sea que había una situación que estaba sucediendo con ella, ¿verdad? Ella era una mujer estéril aparentemente y no podía tener hijos, ¿verdad? Entonces, en ese momento le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva, ¿verdad? Y en su corazón sabía que eso no era posible. Mas sigue diciendo la palabra, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino su padre que estaba con los segadores. Dice que cuando él estaba ahí con los segadores, vea, trabajando en el campo, trabajando en la tierra, dice que de pronto, dice que le dijo a su papá, ay, mi cabeza, mi cabeza. Le comenzó una migraña, un dolor fuertísimo de cabeza, ¿verdad? Y el padre entonces hizo que los criados le llevaran a donde su madre. Y mire lo que la madre hizo. Dice que la madre lo tomó en sus brazos y ella estuvo con él todo ese tiempo sentado, el niño en sus rodillas, hasta el mediodía y murió. Mire qué tremenda cosa, amigos hermanos. Después de haber agarrado ese milagro, esa bendición, de pronto el niño muere. Mire qué tremendo, hermano. ¿Se imaginan la angustia de esa mujer? ¿Se imaginan el momento que el niño muere en sus brazos? Yo me imagino que ella se desesperó por un momento, que ella comenzó a llorar. Ese hijo que tanto había querido, ese hijo que fue un milagro, porque nunca había tenido un niño, no podía tener niños, mas sin embargo, en ese momento, su milagro había muerto. Mire qué tremenda cosa. Ella había buscado la unción de Dios, ella había buscado al siervo de Dios, ella había buscado el momento de estar en comunión. Y de pronto, ese milagro que tanto deseaba, de pronto, en su corazón ella deseaba eso, hermanos, pero nunca lo había dicho.
Ella seguía viviendo su vida como una mujer importante, mas sin embargo nunca había podido ser madre. Qué tremendo eso. Pero en este momento, ella en su corazón ve que una parte de ella muere con ese niño. Que de pronto todo se derrumba, hermanos. Imagínate qué tremendo perder a un hijo. Eso es una cosa muy tremenda, muy grande. Yo no me puedo imaginar el dolor terrible que debe ser eso, hermanos, amigos. Pero en ese momento, algo en ella tomó fuerza. Algo en ella revivió y ella se levantó y llevó ese niño en sus brazos muerto y lo llevó y lo puso en esa habitación sobre esa cama del varón de Dios y cerrando la puerta salió. Y luego dice que se dirigió a su marido y le dijo, te ruego que me envíes con uno de los criados para buscar al siervo de Dios. Y el hombre le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No, no es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Miren qué tremendo aquí es. Porque ella sabía que quizá el hombre le estaba haciendo tantas preguntas, pero ella sabía lo que tenía que hacer. Ella tenía que llegar con el siervo de Dios. Ella tenía que llegar donde la unción y el poder de sanidad y autoridad de Dios estaba. Y lo único que ella dijo fue paz, ¿verdad? En ese momento, así como dicen los judíos, shalom, ¿verdad? Que la paz de Dios esté ahí. En ese momento, ella no quería hablar, ella sabía lo que tenía que hacer. Ella se dirigió en su cabalgadura, llegaron y le dijo a su criado que no se detuviera por nada, sino hasta que llegaran al lugar donde tenían que llegar, ¿verdad? Y partieron y vino al varón de Dios, al monte Carmelo, ¿verdad? Y cuando el varón de Dios la vio desde lo lejos, le dijo a su criado, ven rápido a donde ella está y pregúntale si todo está bien con ella, si su marido está bien, si su hijo está bien. Y cuando llegó Jesse ahí con ella y le hizo las preguntas, ella dijo, bien, ¿verdad? Ella en ese momento, sabiéndolo o no sabiéndolo, ella estaba actuando por fe. Porque cuando la prueba viene a tu vida, y si tú confiesas positivo, si tú confiesas el poder de Dios, si tú confiesas vida, si tú confiesas autoridad, si tú confiesas prosperidad con tu boca, la palabra de Dios dice, conforme a lo que confesares con tu boca, te será hecho. Amén. Y en ese momento ella estaba confesando que todo estaba bien. ¿Por qué? Porque ella estaba viendo con los ojos de la fe. Ella estaba viendo con sus ojos espirituales. Ella no estaba viendo que su hijo estaba muerto, tirado en esa cama. Ella no estaba viendo la situación dura y difícil por la que estaba pasando, sino que ella estaba mirando más allá con los ojos de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ella estaba actuando por fe en ese momento. Y ella dijo, bien, ¿verdad? Pero cuando llegó ya cerca de donde estaba el siervo de Dios, ella dice que se le tiró a los pies. Y Jesse trató de sacarla, ¿qué está pasando, verdad? Y le dijo, ella, pedí yo hijo a mi Señor. ¿No dije yo que no te burlases de mí? Mire la congoja en su corazón, ¿verdad? Entonces dijo él a Jesse, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludara, no le respondas. O sea, que no perdiera el tiempo con nada ni con nadie.
y que fuera y pusiera el báculo, ¿verdad? Este es como un bastón sobre el rostro del niño, ¿verdad? Y le dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Ella sabía que él tenía la autoridad y el poder de Dios para revivir a su hijo. Ella sabía que el don de Dios estaba en el siervo Eliseo. Ella no quería que la bendición muriera. Ella no quería que ese milagro muriera, aunque ya estaba muerto, pero por la fe. Ella sabía que el siervo de Dios iba a hacer el milagro y ella no quería apartarse de él. Entonces Eliseo se alistó inmediatamente. Se alistó y se fue con ella, ¿verdad? Porque dice que ya había avanzado a ir Jesse y había puesto el báculo sobre el rostro del niño y nada sucedía, ¿verdad? Pero entonces cuando llega Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, obviamente, ¿verdad? Sabíamos que estaba muerto ya, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él. Mire qué tremendo esto. Hermano, yo me imagino que él estaba como haciendo la señal de la cruz sobre el niño. Como nosotros, yo trabajo en el medical field, hermanos, y cuando la hacen CPR, tienen que soplar, ¿verdad? Los hacen con algo, ¿verdad? Con unas pompas de aire y todo eso. Pero un CPR original tienes que soplar sobre la boca de la persona para darle oxígeno a sus pulmones, como Dios nos dio el soplo de vida, ¿verdad? Y en este momento el siervo de Dios estaba él soplando vida sobre ese niño muerto. Mire qué tremendo momento, hermanos. Yo me imagino que él estaba diciéndole a Dios, dame más de lo que yo tengo en este momento para poder dar vida a este niño. Yo me imagino que en ningún momento él dudaba, hermanos, pero dice que él salió de pronto y seguía alrededor de la casa. Yo me imagino cuando uno está en unción, hermano, cuando uno está orando y uno está clamando y uno está guerreando en el espíritu, hermanos, cuando tú comienzas a orar y comienzas a sentir la presencia de Dios, el Señor te pone situaciones, personas que quizá tú no las conoces, pero en ese momento el Señor te las trae a la mente. Y tú le dices, Señor, yo no sé quién esta persona es, pero en el nombre de Jesús yo te ruego que le levantes, que le bendigas. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos muestra en el mundo espiritual, como dicen en inglés, spiritual realm, ¿verdad? En el mundo espiritual el Señor nos muestra cosas y situaciones por las cuales nosotros tenemos que clamar. Cuando tú recibes el Espíritu Santo de Dios, no es, ay, qué lindo, qué precioso, yo ahora tengo el Espíritu y ya. No, hermano amigo, ahora tú te conviertes en un guerrero, una guerrera de Dios. Ahora tú estás impuesto a interceder. Tú estás impuesto a clamar por las almas. Hermano, día a día almas caen al infierno como gotas de agua, hermano. Como gotas de agua. Gente tiene accidentes en un lugar o otro, mueren sin Dios, sin esperanza. Pero qué precioso que tú y yo podamos hablar la palabra de Dios, que tú y yo podamos confesar y transmitir el mensaje de la palabra. Si quizá no tienes experiencia en eso, no importa, hermano, con un video que tú mandes
a un amigo que tú amas, que sabes que está llegando por un camino de perdición, que está yendo por un camino que no va a buen lugar. Tú puedes llevar ese mensaje, tú puedes compartir ese video. En unos minutos tú puedes salvar un alma del infierno. Hermanos amigos, nunca sabemos qué día vamos a morir, no lo sabemos, ¿verdad? Podemos dar vuelta en una esquina, quién sabe Dios, un automóvil o lo que sea, hermanos. No sabemos cuándo el Señor nos llevará. Pero si nosotros conocemos de Dios, es importante la constancia en estudiar la palabra, la constancia en la oración, la comunión que tú tienes en tu intimidad con Dios es muy importante. Ese tiempo que tú le dedicas a Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu Creador, tu Hacedor, el que te da todo, el que lo es todo? En este momento, hermanos, amigos, este siervo de Dios, Eliseo, estaba yendo por la casa. Yo me imagino que él estaba clamando en el espíritu, Raba Shanta Rabakanda. Yo me imagino que él estaba moviendo el mundo espiritual, moviendo la mano de Dios, hermano amigo. Y él volvió otra vez a donde estaba ese niño y volvió a hacer lo mismo y volvió a soplar vida y volvió él a estar en ese momento con esa criatura muerta, hermanos, y de pronto dice que el cuerpo de ese niño tomó calor. Mire qué tremenda cosa, ¿verdad? Y dice que él seguía paseándose y regresó, y entonces dice que el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Y sabemos que 7 es el número perfecto de Dios, hermanos. 7 veces, ¿verdad? Qué precioso, hermanos amigos, porque cuando él vio que el niño estornudó y abrió sus ojos, él supo que el Señor había hecho la obra, que Dios Todopoderoso había puesto su mano sobre de ese niño que era un milagro. El milagro había vuelto a revivir. ¿Y cuántos milagros a veces mueren en nuestra vida? Pueden ser deseos de nuestro corazón, pueden ser metas que nosotros nos hemos propuesto, que por uno u otro motivo no hemos podido llegar a cumplir. Y el Señor quiere en esta hora, en este día, revivir tu milagro. Quizá el deseo de tu corazón algún día era poder predicar la palabra de Dios. Quizá el deseo de tu corazón algún día era salir al campo misionero. Quizá el deseo de tu corazón era enseñar a los niños en la escuela dominical o a los jóvenes. Quizá el deseo de tu corazón era hacer un grupo de oración en tu casa. Quizá el deseo de tu corazón era poder proclamar la palabra de Dios con denuedo. Y en esta hora yo te invito a que le creas a Dios. Así como la tsunamita le creyó a Dios. Y ella supo que ese milagro no había muerto. Cuando ella dijo, bien, nosotros estamos bien, ella confesó con su boca. Y conforme a la confesión de su boca, le fue hecho. Por eso hoy en día, hermanos amigos, cuando tú conoces a una persona y comienzas a oírla hablar, tú vas a saber qué tipo de persona es. Tú puedes analizar a una persona por oír la manera en que habla. Por eso dice la palabra del Señor, el sabio ve el mal y se aparta, ¿verdad? Así también nosotros podemos ser sabios en nuestro proceder. Cuando nosotros hablamos vida, hablamos verdad, hablamos palabra de Dios, bendecimos a nuestro prójimo, aún aquellos que nos hacen daño, cuanto más aún
La palabra de Dios dice que cuando nosotros bendecimos a nuestros enemigos, aún ascuas de fuego amontonamos sobre su cabeza, ¿verdad? Qué cosa tremenda esa, mira. Pero ¿sabes qué, amigo hermano? Entonces, en ese momento, sale Eliseo y le entrega a la tsunamita su niño. Mire qué precioso. Y en ese momento, imagínese esa madre viendo a su hijo nuevamente moviéndose, abriendo sus ojos. Me imagino que la abrazó cuando la miró. Ella sintió como que le volvió el alma al cuerpo, hermano. Yo me imagino que en ese momento ella sintió ese gozo grande, esa presencia de Dios. Yo me imagino que ella sintió ese momento precioso en su vida, hermano, ese momento en que cuando miras a tu hijo que de pronto estaba muerto y ahora vive. Mira, hermanos, qué preciosa cosa tan grande y maravillosa. En ese momento lo que ella experimentó, hermanos. Y dice que ella entró, dice, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Mire qué precioso, hermanos, ese momento. Ella se tendió a los pies del siervo de Dios. Ella reconoció que el poder venía de Dios. Ella reconoció la autoridad de Dios, ¿verdad? Se humilló totalmente y agradeció en su corazón y tomó a su hijo y lo llevó con ella. Y yo me imagino cuando ella iba ya de camino de regreso, hermano, no lo dice la palabra, y estoy parafraseando, pero yo me imagino, hermanos, que esa mujer estaba gozosa, se le salían las lágrimas de gozo, abrazaba a su niño fuerte. Yo me imagino, hermanos, amigos, que ella sentía un gozo inefable, un gozo que no podía salir de su corazón, una cosa preciosa, una cosa tremenda, hermanos, amigos. Es como cuando uno da a luz un hijo y después de todo el dolor y la angustia que has pasado, de pronto miras su carita y te traen al bebé ahí para que lo tengas a tu lado y de pronto todo el dolor se te olvida. De pronto toda la angustia que has pasado se va y miras esa carita tan inocente y solo te llenas de mucha alegría y mucho gozo, ¿verdad? Es algo precioso. Así en esta hora, yo quiero invitarte que si tú aún no conoces a Jesús, no has recibido como tu Señor y tu Salvador, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Así también que tú puedas aumentar tu fe, que tú puedas tener esa relación, esa intimidad con tu Creador, con el Dios Todopoderoso. Haz esta oración conmigo. Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te pido que por favor perdones mi vida pasada. Yo reconozco que soy pecador, pecadora, y me arrepiento. Y te pido que por favor de ahora en adelante me tomes en tus manos y endereces mi caminar y seas tú mi guía. En el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor nos enseña que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así que en esta hora, en el cielo hay una fiesta hermosa y grande por ti, porque has abierto tu corazón a Jesús. Así también te invito a que te puedas inscribir al programa para que aprendas cada semana más y más de la palabra de Dios y puedas conocer quién es tu Dios, puedas conocer el poder maravilloso y grande que Dios tiene y cómo Él puede transformar cada vida. Y también voy a estar orando por todos mis amigos, hermanos, hermanas. Padre Celestial, te doy la honra y la gloria por tu palabra este día y te invito a que entres a cada
hogar, a cada vida y a cada corazón, que cada uno de mis amigos y hermanos pueda preparar ese lugarcito de intimidad contigo para que tú habites con ellos cada día, Señor. Yo te pido que los esfuerces y los ayudes en su vida espiritual para que día con día ellos busquen tu rostro con denuedo y puedan ser bendecidos abundantemente de todas las bendiciones grandes y maravillosas que tú tienes para su vida. Y te pido, Señor de la gloria, que tu Espíritu siempre sea ungiéndolos y bendiciéndolos cada día. En el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Así, hermanos, ha sido un privilegio precioso y maravilloso una vez más estar con ustedes y nos vemos la próxima semana en este su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas bendiciones y hasta la próxima.